hablamos de lo que es el matrimonio, hablamos de lo que es el concubinato, lo tocamos de una manera general, pero conversamos sobre eso. Y lo último que estuvimos hablando fue del divorcio, las distintas maneras como podemos llevar el proceso de divorcio, tanto judicial como en sede notarial. Ahora bien, cuando en el matrimonio o en esa pareja de concubinos existen hijos, a veces nos complicamos en tomar esa decisión o de divorciarnos o de entablar quizás un acuerdo, un proceso judicial por el temor. Muchos temores, pueden ser temores económicos en cuanto a horario, pueden ser temores en cuanto a cómo va a ser el proceso, desconocimiento, en lo largo del proceso. Y esto tiene una razón. Y es porque a veces en nuestro país, ¿verdad? Cuando se desconocen de estos procesos judiciales, se toma como referencia lo que sale en la prensa. Y a veces hay casos de artistas que toman mucho tiempo, o el de la vecina que se divorció, pero la realidad es que hay muchas alternativas para llevar esos procesos judiciales que respectan a ya sea la custodia, las relaciones filiales o lo que serían los alimentos de esos menores. Y como siempre, aquí en este programa buscamos que todo se lleve en paz, en tranquilidad, en el mejor bienestar de los menores, en su interés óptimo. Y en el día de hoy, aunque vamos a tocar un poquito del proceso judicial, que todos conocen, puede ser asume, puede ser el proceso en el Tribunal Superior Regular, vamos quizás a enfatizar un poco más en lo que son las posibilidades de acuerdos. Y los acuerdos realmente no tienen unos requisitos mucho más que no sea que las partes en conjunto puedan llegar ya sea o con sus representantes legales o solos entre ellos hablar y establecer algún tipo de acuerdo. Así que normalmente, como hablábamos, pensamos en ese proceso judicial que equivale a un emplazamiento, a una solicitud de custodia ante un tribunal, equivale a un proceso quizás de evaluación del hogar por medio de las trabajadoras sociales forenses del tribunal para evaluar a quién corresponde la custodia, quién debe quedarse visitando, si pueden ser custodia compartida, cuando ambos procesos pueden ser llevados a cabo por mutuo acuerdo, ya sea el de custodia compartida, el de custodia monoparental o el de incluso las relaciones filiales y los alimentos. Así que yo los invito en esta noche a evaluar la posibilidad y las alternativas que existen en estos procesos. La primera alternativa que vamos a evaluar hoy es el acuerdo entre las partes. Este acuerdo puede ser verbal, puede ser de uso y costumbre. Esto pasa cuando, por ejemplo, tenemos una familia que el uso y costumbre es que papá, aunque está ya separado de mamá, estamos hablando en el caso de que ambos están separados, que quede claro. Aunque el papá está ya separado de mamá, papá es el que siempre busca al menor los lunes a la escuela, mientras que mamá es la que siempre lo lleva los martes y así sucesivamente. Tienen algunos días que ya entre ellos han establecido que por el mejor bienestar de los menores y de ellos mismos, pues han llegado a esos acuerdos de uso y costumbre. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos esos acuerdos de uso y costumbre y queremos llevarlo a algo más formal, pues porque a veces como que a alguna de las partes se le olvida o pues pasan cosas en el camino que nos invitan a hacer un tipo de acuerdo más formal. Ese acuerdo más formal podría ser un papel entre ambos progenitores. Un documento. Un documento oficial. Sí. Vamos primero con el papel común. Podría ser un acuerdo entre las partes, claro, un documento. Entre las partes, Okay. Cualquier documento donde establezcamos ambos. Mira, yo creo que ahora mismo lo que más nos conviene son estos. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay padres y madres o progenitores que varían mucho su trabajo, por ejemplo, y a lo mejor este mes están en Puerto Rico, pero en 2 meses no. Y estos acuerdos nos permiten ser más flexibles, porque imagínense ustedes, Falú, tener que ir al tribunal
para cada cambio que surja en el Claro, trabajo, claro. para cada cambio que surja, hay padres que son madres y padres que son, por ejemplo, enfermeras, que tienen turnos rotativos. Exacto. Entonces, lo que estamos haciendo es invitando a los que nos están escuchando a que abran sus mentes y entiendan que el proceso de custodia no está escrito en piedra, no tiene que ser necesariamente un tribunal y se puede acoplar a las necesidades de esa familia si ambos están de acuerdo. Por ejemplo, en ese acuerdo verbal o de uso y costumbre, cuando ya las partes quieren pasarlo a escrito, que sería un escrito entre las partes, mi recomendación es que siempre establezcan que la patria potestad es compartida, ¿verdad? Porque la patria potestad solamente se puede privar en el tribunal y en otros procesos, así que siempre va a ser compartido, de si las relaciones médicas, etcétera. Y en cuanto al tema de custodia, lo que ustedes acuerden, si uno de ustedes va a tener la custodia monoparental, mientras que el otro va a suplir los alimentos y las necesidades y las visitas filiales, o si ambos van a tener la custodia. Ok, me pregunta por aquí Pedro y me pregunta, hacemos ese documento sin necesidad de llegar al tribunal, ese documento tiene que estar firmado como quiera por ambas partes. Ese documento debe estar firmado por ambas partes. Cuando hablamos de ese documento simple, que bien puede ser cualquier acuerdo entre las partes que ustedes deciden pasarlo a escrito, puede ser cualquier documento siempre y cuando esté firmado entre las partes. Okay. Porque si vamos a aprobar un acuerdo verbal, no existen firmas, pero la prueba es más fuerte. Pues claro, cuando está firmado, sí, claro. Está firmado y fecha y todo eso. Eso es correcto. Okay. Así que la explicación general de ese contenido, pues como Falú bien explica, la fecha, las dos firmas, qué realmente es lo que vamos a hacer, por qué periodo de tiempo es que vamos a hacer esto. No tiene que ser tan específico a menos que lo amerite. Por ejemplo, cada vez que tenga los turnos por la noche fulano, pues la mamá es quien se va a encargar de esto, mientras que, o cada vez que el viaje vamos a hacerlo de esta forma. También tenemos que evaluar la edad de los menores. Hay menores que no necesariamente tienen que ir a una escuela. Por ejemplo, de 0 a 5 años podemos tener un acuerdo. No necesariamente tenemos que firmar acuerdos todos los años, pero lo que estamos invitando a que sepan que estos acuerdos existen y hay que unos métodos y unas alternativas. Ahorita Falú preguntaba respecto a que si debe ser un documento oficial. Pues vamos a eso. ¿Cómo lo pasamos a algo aún más formal con un acuerdo entre las partes? Pues por ejemplo un acuerdo juramentado, donde son las propias partes las que nuevamente establecen los acuerdos y el notario juramenta, toma las firmas de cada uno de ellos y juramenta según el proceso de la ley notarial lo que sería ese acuerdo estipulado entre las partes. Y ese acuerdo va a estar, valga la redundancia, jurado, firmado por ambas partes, va a tener en su contenido lo que es la fe pública notarial, toda vez que también un notario va a ser parte de por lo menos dando fe de que sí, que lo firmaron ante él, y esto es otro método, otra alternativa. Dentro de esta estipulación podemos también llevarla al tribunal, por ejemplo, como hablábamos del divorcio, hay casos que ya están abiertos de custodia, de alimentos. Esa estipulación juramentada podemos hacerla parte del expediente judicial. ¿Cómo la hacemos? Si usted va por derecho propio o con su representante legal, pues la radica como una moción para que el tribunal acoja ese acuerdo que ambas partes realizaron, que libre voluntariamente, sin que haya mediado ninguna coacción, ni que nadie le haya obligado. Usted jura y suscribe ese acuerdo, el tribunal lo evalúa y si cumple con los requisitos legales y es posible y no se sale de la norma, ¿verdad? No va de acuerdo en contra de la moral, la ley ni el orden público, lo más probable es que el tribunal acoja en todas sus partes ese acuerdo y lo dicte sentencia por estipulación. Y ya usted tendría una sentencia de su caso donde ambas partes están felices. Y eso ya sí se recomienda para unos acuerdos más de tiempo duraderos, o sea, pero igualmente de que ambas partes están de acuerdo. Estos acuerdos o estipulaciones se pueden realizar, la verdad, antes de entrar en un proceso legal, durante un proceso legal. Si usted hizo una reflexión y dijo, oye, yo estoy aquí peleando esta custodia, pero si me pongo a evaluar los pros, los contras, dónde puedo quizás tener algún beneficio, dónde entonces puedo dar mi brazo un poquito a torcer porque
en derecho y en equidad, ¿verdad? Cuando evaluamos el derecho, pues es el derecho positivo, el que dice la ley. Pero la equidad es lo que usted conoce de su casa, claro, lo que está pasando el otro. Si usted sabe que antes de divorciarse, cuando estaban todos bien felices, adquirieron 2 vehículos bien costosos. Entonces ahora las cositas se pusieron malas. Entonces tenemos unos menores que necesitan alimento y tenemos un papá que está dispuesto, una mamá que está dispuesta por lo menos a estar, pero en ese tema de los alimentos se me tranca un poco porque la realidad es que adquirió unas deudas que le imposibilitan. Así que igual esos son ejemplos que podemos evaluar a la hora de establecer en dónde puedo ceder para también que me beneficie en alguna otra necesidad que pueda tener la familia. Y eso se analiza caso a caso. Y eso se analiza caso a caso y en equidad, ¿vale? Porque vamos a analizar ambas partes. Y eso no necesariamente lo va a evaluar la ley, porque la ley es clara y es totalitaria. No obstante, cuando las partes se sientan y dialogan, tanto las partes o sus representantes legales pueden llegar a mejores acuerdos que hasta son más beneficiosos para los dos y aseguran quizás el cumplimiento de la obligación de alimentos. Quizás no tengo lo que por ley debiera tener en cuanto a alimentos, pero lo tengo todos los meses y no me fallan. También tengo otros beneficios que saco de esa pensión un poquito más bajita, como por ejemplo que compartan más los niños con su papá o su mamá para que trabaje menos, ¿sabes? Porque si tengo una pensión alta, naturalmente pues tengo que trabajar más. Claro. Así que son todo este tipo de cosas. Luego de terminado el proceso legal también se pueden llegar a estipulaciones. De momento cambiaron las cosas, ya no queremos entrar otra vez a un proceso legal largo, vamos a sentarnos, vamos a estipular y lo sometemos, como explicábamos ahorita, en el mismo caso, mediante moción para que el tribunal dicte sentencia por esta nueva estipulación, siempre y cuando el tribunal la evalúe, la acoja y, como dije ahorita, sin comenzar el proceso legal. Estos posibles beneficios de realizar estas estipulaciones, por supuesto, son la economía procesal, tanto para el tribunal como para las partes. Sabemos que la ley provee para que una de las partes, la parte no custodia, provea el pago de honorario a la representación legal de la otra parte. También provee para que entonces, también debe pagar su propia representación legal. Así que son cosas que evaluamos en los acuerdos. Bueno, pues yo puedo ceder un poquito aquí, tú cedes un poquito allá, y nos ayudan quizás en esa economía procesal. La justicia realmente que se hace en el hogar y yo creo que el tribunal también se inclina a que sean los padres y las madres las que lleguen a acuerdos respecto a lo que sucede en la casa, porque tenemos unas familias diversas. Tenemos unas familias que los recursos de apoyo, ya no tenemos a mamá en casa. Tenemos 2 padres que trabajan, a lo mejor papá trabaja remoto y puede quizás tener a sus hijos un poquito más de tiempo y después más. Así que esto lo que propicia es que la familia, entre la diversidad que se vive en las familias, podamos llegar a acuerdos positivos que redunden en el mejor bienestar de los menores. Y es la propia familia la que se conoce sus necesidades. Así es. Y estamos claros con eso. Yo creo que todos los que nos escuchan sabemos que lo que pasa en la casa no necesariamente es lo que pasa en la casa del vecino, pero la ley es la ley y tiene que hacerse en el marco amplio para que cubra todas las bases, pero ciertamente en cuanto cuando lo vemos caso a caso, o por lo menos nos sentamos y tenemos esa posibilidad, porque hay quienes no tienen la posibilidad de sentarse y de eso estamos claros, pero eso es otro tema y no estamos en eso ahora mismo. Estamos en cuanto a que usted abra la mentalidad para llegar quizás a algún tipo de acuerdo, a todo lo relacionado de alimentos, por ejemplo, a los cuidados de salud. Son una de las recomendaciones que le damos para que incluya en eso, si usted está pensando estipular los cuidados de salud, las atenciones especiales que puedan tener esos menores, porque son a veces atenciones particulares, que si hay unos menores que van mucho a las terapias, quién los va a llevar, qué día. Así que eso podría ser posibilidades en cuanto al tema de vivienda, ya sea el pago o dónde van a estar viviendo. ¿Qué van a hacer los días festivos? En Navidad, en verano. ¿A quién le tocan? ¿A quién le tocan? ¿Cómo lo van a hacer? Hay acuerdos tan chéveres como, por ejemplo, lo vas a tener en las mañanas, se pernocta contigo, a las 2 de la tarde yo lo busco, yo celebro la Nochebuena, tú celebras la Navidad, y así pues todas las partes salen ganando. O sea, abre la mente, los acuerdos se deben acoplar a la realidad familiar y usted es quien la conoce. ¿Cuál va a ser la forma y la manera de relacionarse con los progenitores? Que es que él vive en Estados Unidos. Sí, pero ustedes pueden estipular videollamada.
pueden estipular que en los veranos, qué tiempo puede ser en el periodo de vacaciones. Hay veces que no tenemos las vacaciones en diferentes empleos, no son para el mismo tiempo, pero vamos a ver en qué periodo. Quizás yo pueda tener un fin de semana, los menores los puedo enviar a buscar, que no haya mucha escuela, que quizás esa semana no hay clase o semana de notas, que puedan quizás ampliar en cuanto a eso. La idea es que los menores compartan con los dos estos acuerdos de custodia. Mi recomendación siempre es que cualquier acuerdo sea revisado previo a ser firmado o radicado, si es el caso que ustedes desean radicarlo. Y es importante orientarse legalmente para tener claro que es todo lo acordado en cuanto a un menor, ya que todo se determina de acuerdo a las leyes aplicables, y por eso es que cuando llega al tribunal, pues ciertamente el juzgador lo revisa. No deben de tener miedo, aquí los notarios todos son abogados, y puede que quizás si hay algo que esté contrario a la ley o al orden público, pues ese abogado notario tenga la responsabilidad de quizás orientar de una manera general, básica, y usted pueda juramentarlo o no juramentarlo en ese momento. Recuerde que siempre puede buscarnos a través de nuestras redes sociales para recibir esto y otros más en cuanto a contenido de familia, que siempre estamos comprometidos con la familia. Mis redes son licenciada.yaniri y Reyes Pagán.